Estudiantes, muy buenos días. Quien les habla el profesor César Tito Romero, docente responsable del área de literatura. Se les va a pedir que ubiquen su libro en el tema de literatura, periodo jónico-ático. Se van a desarrollar varios temas, desde Sófocles, Eurípides y también Esquilo, para lo cual se les va a pedir también, se les va a exigir lapicero y material de apoyo. Bien. Periodo jónico-ático de la literatura griega. Recordar bien, la literatura griega ha pasado a la historia por ser una literatura considerada perfecta. Cuando hablamos de perfección, hablamos de forma y fondo. Forma quiere decir en el plano de la escritura y fondo quiere decir lo que quiere dar a conocer. En esta nación griega se han también desarrollado grandes autores, grandes escritores. Uno de ellos, Homero, creador de la Ilíada y la Odisea. También tenemos grandes dramaturgos. Cuando hablamos de dramaturgos quiere decir teatro, gente que ha creado clásicos, ¿no? Que más adelante lo vamos a analizar. Bien. Periodo jónico-ático. Contexto histórico-cultural. El contexto histórico-cultural quiere decir qué es lo que sucedía en aquellos tiempos, qué acontecía en este periodo. Cultural tiene que ver con la cultura, con toda la literatura, las artes, en todo esto, ¿no? Primer punto, dice acá. Atenas se transformó en la mayor ciudad comercial y al mismo tiempo en el principal foco radiante del mundo griego. Atenas fue la ciudad en la que en sí se desarrolló de una manera muy, ¿no?, grandilocuente la literatura, ¿no? Fue una ciudad en la cual también se desarrolló mucho el comercio en ese sentido. Y tengan muy en cuenta que cuando hablamos de comercio hablamos más que todo de economía. Se movía mucho dinero en ese lugar, ¿no? Siguiente. Ciudades, estado, polis. ¿Qué cosa que es ciudades, estado, polis? Estado, ¿no? Ciudades, estado. Ciudades, estado tienen que ver con aquellas ciudades que son como un estado. Por ejemplo, es como si fuese Lima, sería, por ejemplo, el estado Lima. Lima sería el lugar y el estado todavía sería Lima. Es como, o también más o menos así, por ejemplo, Lima, y en vez que sería el país, Perú no, sería Lima, país, Lima. Es una ciudad-estado, más que todo. En ese caso, Atenas era una ciudad de tipo estado, en ese sentido, ¿no? Siglo de Pericles. Es el siglo en el cual también se le denomina el siglo de la máxima plenitud en las letras. ¿Por qué? Porque Pericles fue un gobernante que dio mucha amplitud, mucha preferencia, mayor realce a la cultura, ¿no? Es muy recordado este hombre en ese periodo porque las letras alcanzaron su máxima plenitud. Expansión industrial y comercial, como decía, ¿no? Es en este momento, en este periodo jónico-ático, en la cual la literatura, ¿no?, alcanza su máximo desarrollo, y junto a la par, también la industria, ¿no? La industria también florece, se expande, hay mucho mayor comercio, ¿no?, en este tipo de situaciones. Digamos, teatro griego. El teatro griego en la época jónico-ático fue lo más resaltante que pudo haber dado. Es en esta época en la cual se da partícipe a que las personas puedan manifestarse, y esa forma de manifestarse se dio en el hecho de poder actuar, se actuaba todo esto. ¿Cuál es el origen del teatro griego? Dice acá. El teatro griego va muy ligado a la fertilidad, al poder genesíaco o engendrador, que simboliza el macho cabrío, ¿no? Y que permite al hombre celebrar en los ciclos del año agrícola la hermosura del fruto cuando se va recolectando. El teatro griego tiene sus orígenes más que todo en función a una divinidad, el dios Dionisio o dios Baco, el dios del vino, ¿no? ¿Qué pasaba? En el teatro griego más que todo se hacía más que todo hacía una preferencia o se hacía una mención muy honrosa a lo que era la fertilidad, ¿no? Y eso estaba muy asociado al campo agrícola, más que todo, ¿no? ¿Qué pasaba en ese teatro, no? Se acompañaba con cantos, con bailes, más que todo, ¿no? Eh, Usted habrá escuchado por lo menos ciertas situaciones como sí, como le decía, ¿no? El macho cabrío, que en aquellos tiempos tenía la denominación del sátiro o del fauno, ¿no? En unas situaciones.
Es donde viene pues, la palabra sátira, ¿no? De sátiro, ¿no? Aquellas personas pervertidas en hasta cierto punto. Sí, existía algo de perversión en el teatro también que hacían los griegos, ¿no? Tenemos características del teatro griego. La tragedia tenía una finalidad didáctica. Cuando hablamos de tragedia, quiere decir que su final es un final doloroso, triste, ¿no? Tragedia. Pero dentro de todo esto tenemos que también plantear de que cuando hablamos de didáctica, quiere decir que te deja alguna enseñanza. En ese caso, la tragedia tenía una finalidad didáctica, quiere decir, por ejemplo, de que todo tenía un mensaje y enseñaba algo. Se buscó la catarsis, purificación a través del terror, ¿no? Esto va en el sentido, ¿no? Esto va en el sentido de catarsis, quiere decir que uno mismo comienza más que todo a darse cuenta de lo que está haciendo, su misma conciencia, ¿no? Se dé cuenta de que lo que hace es malo o bueno, pero que tenga esa catarsis, ¿no? Siguiente. Los teatros de piedra eran una gran escalinata semicircular rodeando un círculo, sí. Los teatros antiguamente, en aquellos tiempos, eran más que todo lugares en los cuales se desarrollaban todo esto, ¿no? No eran lugares construidos en aquellos momentos, en la antigüedad no, sino comenzaron como esos círculos de piedra que están alrededor de un lugar, ¿no? Thespis fue el iniciador del teatro, cierto, Esquilo el padre del teatro y Sófocles su máximo representante. En este caso acá hay tres figuras que se deben de entender. Como el que inicia el teatro fue Thespis, ese teatro más que todo en el cual se danzaba y se bailaba, los primeros inicios, que tenía ese corte de sátira, ¿no? Ese corte de burlesco, de perversión. Luego Esquilo fue el que lo perfeccionó. Esquilo fue más que todo el hombre que hizo del teatro el mayor renombre. Y con Sófocles llegó a su máxima plenitud. Sófocles es considerado el máximo representante del teatro griego. La comedia nace en las fiestas de Dionisio. Comedia significa canto de aldeas, ¿cierto? Recordar que el teatro surge en honor al dios Baco. Si ustedes se dan cuenta, también hay nombres que nacen, por ejemplo, oye, son bacanes. Bacanes quiere decir tipos divertidos, alegres, sí, tiene que ver con lo de Baco. Tiene que ver con lo de Baco. En la comedia sale Aristófanes, sí, el máximo representante de la comedia fue Aristófanes. En el caso del teatro fue Sófocles. Luego, los máximos representantes de la tragedia son Esquilo, ¿ves? Dense cuenta, Eurípides y Sófocles. Recordad que la tragedia tiene que ver con el mundo del dolor. Su finalidad es doloroso. No hay ningún final triste en la tragedia. Empezamos con Esquilo, ¿eh? Por ejemplo, uno que perfeccionó el teatro. Esquilo es nacido en Eleusis y descendiente de una noble familia ateniense. Recordad que Atenas es la cuna de toda la civilización. Es el lugar donde se desarrolló en su máxima plenitud toda la cultura. Toda la cultura. En este caso, ese es donde, por ejemplo, es donde proviene Esquilo. Fue soldado y participó en la batalla de Salamina, sí. Lo que pasa es que a nivel de los griegos tuvieron confrontaciones con muchos, ¿no? Con otras poblaciones, con otros lugares. Y hay una famosa guerra llamada la Salamina. Él fue uno de esos soldados que participó en ella y también considerado casi como un héroe, ¿no? En sus obras predomina el elemento coral. ¿Qué es el elemento coral? No tiene que ver con coros. Lo que tiene que ver que en esos tiempos el coral era preferentemente un grupo de personas, no es que cantaban, sino como era el cargo de conciencia. ¿Cómo que el cargo de conciencia? Mientras que el actor actuaba, el coro como que daba ese cargo de conciencia, le decía qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sus personajes se mueven por la fatalidad o por el destino, sí. Para los griegos, todos los hombres estamos destinados a algo, para bien o para mal, pero tenemos un destino, el cual muchos de ellos no podemos ser ajenos. Nuestro destino, tarde o temprano, lo vamos a desarrollar. Se va a cumplir nuestro destino. Obras de Esquilo, una de las mejores, La Orestiada. Se trata del asesinato, la venganza y el juicio que se da en el Palacio Real de Micenas. La obra de La Orestiada, a nivel del campo del derecho, es una obra considerada en la cual se da la situación de juez, abogado defensor y fiscal. Es una primera situación. Luego más adelante le voy a explicar por qué se da esa situación, ¿no? La Orestiada. También que viene en función al nombre de Orestes, personaje de la obra.
Los persas narran la victoria de los griegos contra los persas en Salamina, como le decía, ¿no? Esa misma situación. Las suplicantes. Cuenta la leyenda de las hijas de Dánao que huyeron para no casarse con los hijos de Egisto. Y los 7 contra Tebas trata de la guerra en Tebas por la rebelión de los hermanos Eteocles y Polineses, hijos de Edipo. En otras palabras, estas son las obras de Esquilo. Hay unas obras más que están ahí, pero estas son las más importantes, en especial la Orestiada. Bien. Vamos a pasar a la Orestiada. Autor Esquilo. Vamos a pasar en la siguiente estructura la vamos a analizar. Primero está la estructura de Agamenón, las coéforas, las Euménides. Como decía, en toda obra de Esquilo se plantea el hecho de que no podemos rehuir a nuestro destino. Todos, de una manera u otra, estamos destinados a algo. Si usted está destinado para ser doctor, va a ser doctor. No puede ser otra cosa, según Esquilo, según los griegos. En Agamenón, de la Orestiada, se plantea lo siguiente. Dice acá, el atrida Agamenón regresa a su palacio de Argos luego de su triunfo en la guerra de Troya, trayendo un valioso botín que incluye a Casandra, hija de Priamo. La esposa de Agamenón, Clitemnestra, lo odiaba porque supo que él sacrificó a su hija, Ifigenia, en honor de los dioses. Por ello ya había planeado asesinarlo en complicidad de su amante, Egisto. Los adúlteros asesinan sin piedad a Agamenón y a Casandra, para luego jactarse y justificar su crimen ante el coro. Recuerde que el coro es el cargo de conciencia, ¿no? Que hace relación. Cuando Agamenón regresa de su triunfo sobre Troya, que recuerde bien que eso también se planteó en la obra Iliada, ocurre lo siguiente. Antiguamente, los hombres tenían un fervor hacia los dioses. Eso se puede comprobar, por ejemplo, en Agamenón. Decía que la única manera de que Agamenón pueda ganar la guerra contra Troya es haciendo un sacrificio. Y ese sacrificio no era cualquiera, era de su ser más querido. Y su ser más querido para Agamenón fue su hija Ifigenia. ¿Desde cuenta? Pudo más, ¿no? El hecho de querer ganar algo, la soberbia de querer obtener algo, al amor por su hija. La sacrificó. Su madre, la madre de Ifigenia se entera de esto y mata, ¿no? Lo mata Agamenón junto a Casandra, que era hija de Priamo. ¿Quién es el Priamo del rey de Troya? ¿No? ¿Con colaboración y ayuda de quién? Lo mata con ayuda y colaboración de Egisto, que era primo de, ¿no? Que era sobrino, creo que de Agamenón, primo de Orestes, ¿no? ¿Qué pasa? Entre ambos planean, ¿sí? Y concluyen, ¿no? Matándolo a ambos, ¿no? El amante. Y luego más adelante Egisto se vuelve el amante de Clitemnestra. Las coéforas. Vamos a leer, dice acá. Han pasado ya muchos años, Orestes, hijo de Agamenón, regresa a su hogar, de origen de incógnito, para cumplir con su destino, vengar la muerte de su padre. Su hermana Electra lo reconoce, y por orden de Apolo, Orestes consumará su venganza. El joven mata a Egisto y a su pérfida madre. Ni bien se ha consumado el hecho, las Erinias, las furias vengadoras, se traban a sus pies. Te lo explicamos. Cuando sucede toda la muerte de Agamenón, que es el padre de Orestes, Orestes no se encontraba en su patria, no se encontraba. Sucede que a Orestes le llegan, ¿no? Más que todo, noticias de la muerte de su padre, y él por un lado pensó de que era una muerte natural o hasta cierto punto producto de una situación, pero le ponen en conocimiento, un dios le pone en conocimiento y le dice que su padre fue muerto no de una manera normal, sino que lo asesinaron. Y es por eso que debe de producirse la venganza, dicen ellos, la venganza, ¿no? Y en este caso, Orestes tiene conocimiento de que los que los mataron a sus padres fue Clitemnestra con su amante Egisto. ¿Qué pasa aquí? Orestes vuelve a su tierra, vuelve, ¿no?, a Argos. ¿Y qué ocurre acá? ¿Sí? Se entera, confronta a su madre y a su amante, y ambos los asesina, los mata. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? En la literatura griega hay personajes que son catalogados como vengadores. Hay vengadores de tipo, por ejemplo, parricidas cuando matan a un padre. En este caso, Orestes hizo eso, mató a su madre.
Estas furias llamadas Eriñas, ¿qué pasó? En el momento de que Orestes comienza, lo mata tanto a su madre como a su primo, al amante de su madre, no es que aparecen y lo matan a Orestes, no, sino que lo van volviendo loco. Orestes comienza a perder la cordura, se va volviendo loco este hombre. Y es por ello que las furias, su forma de venganza es volver loco, ¿no? Y en este caso lo estaban volviendo loco a Orestes. Las Euménides. Orestes perseguido busca refugio en el templo de Delfos, donde se purificará de la sangre materna derramada. Ahí está. El oráculo sugiere a Orestes comparecer ante el tribunal de Areópagos, en Atenas. Allí una corte de ciudadanos lo absuelve del parricidio, pero las Eriñas lo siguen acosando. Finalmente, Orestes expone su caso ante Palas Atenea. Apolo funge de defensor, mientras que las Eriñas exigen su muerte. La diosa, absuelve a Orestes y la ira de las Eriñas se aplacan gracias a unas honras especiales transformándose en bienhechoras o euménides. El pueblo las acompaña a su nueva morada y deja en libertad a Orestes, quien al fin puede volver a su patria libre de culpa. Como le decía, ¿no? El mismo hecho de que Orestes cuando mata a su madre, ya las furias comienzan ya ¿no? a acosarlo, lo van volviendo loco. Orestes busca refugio, va al templo de Delfos, ¿no? Para donde se dice se purificará de su sangre materna. Pero ¿cuál es la forma, no? Dice que tiene que comparecer que ante un tribunal. Y va a un tribunal, ¿no? ¿No? Donde esta corte le da le da la inocencia, ¿debido a qué? Debido a que el acto que había consumado con su madre era producto de una venganza. Como dice, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero las Eriñas decían, no, no estaban de acuerdo. En este caso, van, ¿no? Van a otra instancia, como que dice acá. Van donde Atenea, la cual hace de juez, Apolo hace de juez defensor de Orestes, y las furias hacen el papel de los fiscalizadores, buscando la justicia. Al final de cuentas, por ejemplo, Apolo justifica el acto de Orestes diciéndole que el acto se había consumado producto de que la responsabilidad no caía en Orestes, sino que producto de lo que los mismos dioses exigieron a Agamenón, matar, por ejemplo, sacrificar a su hija. Es por eso que todo esto ¿no? se planteó y se situó, se desarrolló como final esto, ¿no? De que Clitemnestra, la madre, mata a Agamenón, Orestes en una actitud de venganza mata a su madre, más que todo. Y Atenea, ¿no? Absuelve a Orestes, ¿no? Lo vuelve a la cordura, pero las furias no estaban contentas. Es por eso que las furias las convierte en Euménides, como seres mucho más benevolentes, en las cuales ya les llevan a su templo, todo ese sentido. ¿Ve? Comenzamos con Sófocles. Recuerde, Tespis crea el teatro. Esquilo lo perfecciona el teatro, pero fundamentalmente con Sófocles llega a su máxima plenitud. Se enaltece el teatro con Sófocles. Biografía. Sófocles nació en Colona y perteneció a una familia muy acomodada, en otras palabras, una familia pudiente. Desplazó a Esquilo en los concursos teatrales, cierto. Antiguamente, por ejemplo, los teatros eran lugares de certamen, concursos. Por mucho tiempo Esquilo, ¿no? Fue el que dominó el escenario teatral. Fue el que dominó, hasta que apareció Sófocles. Ahora, la figura de Sófocles también es una figura así, muchachos, fuera de serie. Este hombre desde muy pequeño era un tipo muy sabio, muy inteligente. Creó sus obras a muy temprana edad. ¿Eh? No voy a pensar que este hombre se hizo cuando ya era mayor, no, desde muy temprana edad. Utilizó menos los coros y fue más fatalista. Cuando hablamos, ¿se acuerda cuando dije de los coros? El cargo de conciencia, él no utilizaba mucho esto, pero sí lo hacía Esquilo, ¿no? Dese cuenta. Y fue menos fatalista. Cuando hablamos de menos fatalista, quiere decir que no todo consumaba en dolor, ¿no? En una situación de muerte, no. Es el creador de cambios de planos temporales. Te voy a explicar qué es un plano temporal. Un plano temporal quiere decir de un lugar a otro. No se sitúa en un solo espacio, sino se sitúa de un lugar a otro, en el tiempo. Por ejemplo, cuando Sófocles crea sus obras,
escuchen bien, se sitúa en el pasado, en el presente. ¿Como qué? Como que en el momento, ¿no? Por ejemplo, la situación de Sófocles decía, ¿no? Por ejemplo, que toda la acción no se desarrolla en el momento, sino tiene que haber un pasado, la cual hace que uno actúe en el presente de esa manera, ¿no? Su lenguaje fue elegante, quiere decir que el lenguaje que utilizaban los actores no era un lenguaje de pueblo, sino un lenguaje mucho más, ¿no? Mucho más formal, como decimos acá. Acá está, más no se pierde, obras vamos a plantear acá. Ahí está. Dentro de las obras de Sófocles tenemos Ajax, Atenea vuelve loco a Ajax que se suicida. Ajax era, según la literatura griega, uno de los mejores guerreros que ha podido dar Grecia. Si no existiese Aquiles, Ajax lo hubiese suplido muy fácilmente. Electra, hermana de Orestes, mujer vengativa. Recuerde también que en la obra de la Orestiada aparece Electra, ¿no? Junto con ella también matan a su madre, a Clitemnestra. Las Trequinias, se habla de la muerte y celos de Yanira, esposa de Hércules, sí. Recuerde que también en la literatura griega se habla de Hércules, dios de la fuerza. Creo que dice, ¿qué cosa quiere decir? Que hubo un momento en el cual Hércules no es que pierde la cordura, sino un dios le hace que pierda la cordura. ¿Y qué origina eso? Origina la muerte de su esposa. Él lo mata, pero sin que se dé cuenta Hércules, ¿no? No estaba en su pleno juicio. Antígona es ejecutada por querer sepultar a su hermana. Antígona, por ejemplo, cuando en la obra de Edipo Rey, de Sófocles, Edipo es extraditado, desterrado en este sentido, lo acompaña Antígona. Electra tiene una de sus hijas más. Pero ¿qué pasa? Antígona, Antígona quiere más que todo sepultar a su hermana. ¿Por qué? Edipo se va de Tebas, tengo entendido, y queda bajo el gobierno Creonte, su cuñado, el hermano de Yocasta. Pero hubo una lucha política por cuál tenía que gobernar, y uno de ellos fue, por ejemplo, los hijos de Edipo, ¿no? Y uno de ellos muere, lo mata Creonte. Y es ahí donde Antígona quería enterrar a su hermano, pero no lo permitía Creonte. Y es así como que también decía, ¿no? Lo matan a Antígona por querer más que todo sepultar a su hermano. Filoctetes, héroe griego abandonado por sus compañeros al ser herido, y al que luego buscan para llevarse sus armas sin las que no se podría tomar Troya. Sí, cuenta esa leyenda, ¿no? Lo cuenta nada más que todo en Sófocles, ¿no? Dice, ¿no? Que la única manera de tomar Troya, dice, según ¿no? Lo que decía Sófocles, era con la armadura de Filoctetes o con mismo Filoctetes. Pero ¿qué ocurre acá? Acá, de una manera u otra, Filoctetes sufre traición, como que sus hombres lo dejan a Filoctetes. Y se cuenta la historia que en la Ilíada, por ejemplo, los griegos no podían conquistar Troya. Y en la misma obra acá de Filoctetes trata lo siguiente, ¿no? Que la única manera fue de la siguiente manera, de que las Filoctetes, su armadura de Filoctetes, la usaron. Uno lo usó para poder entrar a Troya, que está, ¿no? El famoso cabello de Troya, ingresó ahí, y se cumplió la profecía. Edipo en Colona, dice acá, obra posterior a Edipo Rey, sí, es la continuación de Edipo Rey, donde aquí se cuenta más que todo que Edipo es desterrado, acogido en el pueblo de Colona, donde consigue Edipo la paz y la tranquilidad. Y finalmente tenemos Edipo Rey, ¿no? El destino de lo que no puede escapar Edipo, matar a su padre y casarse con su madre, ¿sí? Recuerden lo que le dije, ¿no? En la literatura griega los hombres estábamos destinados a algo, y ese destino estaba planteado bajo el hecho de que nadie podía rever su destino. Y el destino de Edipo fue cuando estaba su madre así, estaba embarazada, fueron al oráculo a preguntar del niño que estaba en gestación, que era Edipo, le dijo no, y el oráculo le dice, este niño matará a su padre y se casará con su madre. Y eso ante todos pues, era un horror. Solamente un monstruo podía hacer eso. Pero ahí se cuenta, al final sucede, ¿no? Edipo finalmente mata a su padre y se casa con su madre. Lógicamente, no en pleno uso de razón, porque Edipo tampoco no sabía que era su padre en su madre que había matado y con la cual se había casado, ¿no? Pasamos al libro de comunicación. Ahora sí. Ubique esta página en el libro. Va a ubicar.
Dice acá, este autor debió componer unas 90 tragedias, entre las que destacan los persas, los 7 contra Tebas y Prometeo encadenado. Esto ya lo expliqué. Esquilo, muy bien. De sus 3 trilogías puede distinguirse claramente 3 momentos: culpa, nueva culpa, superación. Nos referimos a la obra del trágico griego Esquilo. Culpa, nueva culpa y superación. En Orestes pasa esto. Culpa uno culpa más que todo por la muerte de su padre, más que todo porque también no estuvo presente. Nueva culpa por la muerte de su madre, porque la mató. Y superación cuando ya consigue que la diosa Atenea, ¿no? Le dé la absolución, le dé el perdón. La diosa que dirige el juicio en Orestiada, como le dije, fue Atenea, ¿no? El que el abogado defensor fue Apolo, y los fiscales, a entender, fueron las furias. Clitemnestra asesina a Agamenón, ya que su hija, ¿no? Ifigenia, la hija más querida de Agamenón. La ciudad griega más importante dentro del desarrollo de la tragedia fue Atenas, se les explicó también. Sobre la tragedia griega, marque lo incorrecto. No tuvo un fin didáctico, y Monsor sí, siempre fue didáctico. Recuerde usted, en el sentido didáctico, quiere decir que dejaba una enseñanza, es lo que quería. En este caso, los griegos, la enseñanza era de que nadie podía rehuir a su destino. ¿Cuál de los siguientes no es un personaje de la Orestiada? Dense cuenta. Personajes: Electra, Clitemnestra, Casandra, Agamenón y Ifigenia, todos son. Pero hay que ver los que solamente hacen mención y los que no. A los que hacen mención es solamente a Casandra, más no es un personaje, hacen mención. A lo demás sí. ¿Cuál de las siguientes obras no pertenece a Sófocles? La única obra es Ifigenia en Aulide, de Esquilo. ¿Qué castigo pide para el asesino de Layo? Lógicamente pide que el castigo que pide en primera instancia es la muerte y el destierro, pero en este caso en la obra pide puntualmente el destierro, puntualmente pide eso. ¿A qué trágico corresponde la invención del prólogo? Eso le corresponde a Sófocles, que fue el que cambió todo eso, reestructuró hasta cierto punto el trabajo hecho por Esquilo. Recuerde que Esquilo le ponía mucho énfasis al coro, que era el cargo de conciencia, ¿no? Pero Sófocles no. El amante de Clitemnestra en la tragedia Coéfora se llama Egisto. Es el primo de Orestes, sobrino de Agamenón. Durante el periodo ático se cultivó la tragedia y la comedia en sí. Fueron otros 2 puntos principalmente. Una de las siguientes obras no corresponde a Esquilo. Antígona. Antígona es una obra de Edipo Rey. ¿Dónde se desarrolló los acontecimientos en Edipo Rey? En el palacio de Tebas. Fue puntualmente en este lugar donde desarrolla toda la acción. Sobre Edipo es correcto, ¿no? Yocasta sí se suicida al enterarse que Edipo es su hijo, y Edipo, ¿no? Se saca con los pendientes de su madre, se saca los ojos, ¿no? Es cierto, queda ciego. Tragedia griega. A ver si me permite. Esto usted lo va a completar con el material que está en el PPT. Lo va a completar. Igual, estos 3 autores, 2 ya lo hemos hecho. Eurípides también se le está entregando el material. También, ¿qué va a escribir acá? Escribe lo referente a biografía y obras de cada autor. Comenzamos acá. Prometeo encadenado y los 7 contra Tebas son obras de Esquilo. Son obras de Esquilo en sí, ¿no? ¿Cuál es el personaje griego al que se le arrebató a su esposa? Ahí está, la famosa Helena de Troya. Fue arrebatada a Menelao, ¿no? Fue su esposa. Autor que no pertenece al teatro griego, es Safo. Safo pertenece más que todo al periodo arcaico. Al periodo arcaico pertenece Safo. Y ella no es tampoco, no es parte de la tragedia, es parte más que todo de la lírica, Safo. ¿Qué personaje no interviene en la Ilíada? Telémaco, porque Telémaco más que todo intervino en la Odisea. La época de la literatura griega fue, ¿no? En el siglo V y IV antes de Cristo, ¿no? En el género dramático. Bien, muchachos. Vamos a ver la parte práctica un momento. Bien, vamos a pasar acá a las fichas de trabajo. Periodo ático,
para todo el marco conceptual. Ficha de periodo jónico-ático. Estas preguntas las responde con la lectura que está acá, con la información. Luego hace Sófocles, hace las preguntas en una hoja aparte, lee el marco conceptual. Está también Esquilo, lee, responde las preguntas. Finalmente hace lo de Eurípides también, responde las preguntas. Todo eso usted lo hace, ¿no? Lo hace, lo desarrolla y me lo presenta. Todo ese material está en el Classroom, ¿no? Se ingrese con el código que se le ha mandado. Estudiantes, no, creo que es propicio la oportunidad para decirle lo siguiente, ¿no? Los profesores los extrañamos un montón, valgan verdades. Cada vez que nos contactamos con muchos de ellos, recordamos a cada uno de ustedes los buenos, los malos momentos, las bullas, la chacota, la broma, lo recordamos de muy buena manera. ¿Por qué? Porque esta cuarentena nos ha enseñado más que todo a valorar muchas cosas. Uno, valorar la vida. Este encierro conlleva eso, conlleva el hecho de estar bien de salud, porque muchos de ustedes han sido ya testigos de la pérdida de algunos vecinos, familiares u otros, ¿no? Pero esta cuarentena nos tiene que servir para esto. Nos tiene que servir para que en una próxima oportunidad ya no sea vía virtual, sino sea, ¿no?, en forma presencial. Usted no sabe las ganas que uno tiene que volver a aula, ¿no? De escucharlos, ¿no? De revisar sus libros. No todos, pero sus libros, ¿no? Sus trabajos. Pero lo importante de todo esto, muchachos, es que todo esté en sus manos. ¿Por qué digo en sus manos? Utilícelas, lávelas. Son los únicos medios los cuales los van a proteger, las manos. Utilice ese recurso llamado jabón. Utilícelo. Lávese frecuentemente. Va a ser el mejor medio. Recuerde, sus papás también habrán sufrido cambios de humor en muchos casos. Entiéndelos. Tienen que entenderlos. Están pasando por situaciones que conllevan la parte económica en algunos casos. No trabajan y tienen que velar por ustedes. Apóyelos. Apoyar no quiere decir que salgas a la calle a vender o a trabajar, no. Apóyelos con tranquilidad, con paciencia. No los hagas renegar. No busques problemas. En estos momentos muchos de ellos tienen limitaciones. Y para todos ustedes, profe La Barba, la próxima vez. La próxima vez que nos encontremos, quién sabe. Por eso, muchachos, no les digo hasta siempre, sino un hasta luego. Porque de hecho que nos vamos a volver a ver. Y en ese momento nos reiremos, lloraremos, pero estaremos ahí, vivos. Se cuida. Hasta la próxima clase.